Quedan pocos días ya para las campañas judiciales, hasta el miércoles de la semana que entra. Jueves, viernes, sábado hay veda, el domingo 1 de junio es la elección. Cómo han transcurrido tanto las campañas de los candidatos federales como de los candidatos locales. Esta mañana nos acompañan dos abogados, Pedro Contreras Orduño. Pedro es administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, y Francisco Javier Zavala Segura, abogado, ex consejero, presidente del Instituto Estatal Electoral, Consejo Estatal Electoral en su momento. Francisco Javier Zavala, Pedro Contreras, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Gracias por la invitación de nueva cuenta. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Buen día a todos. ¿Cómo va esta campaña, Francisco Javier? ¿Cómo la calificas? ¿Cómo han transcurrido las campañas federales y locales? ¿Han permeado entre la población? ¿Hay ánimo entre la población de ir a votar el 1 de junio? ¿La gente ha entendido? Fíjate, Luis, tú, Juan Carlos, siento que hay una inquietud muy válida en estas últimas fechas, ¿no? De tanta promoción que hemos visto, porque los candidatos pues han inundado sobre todo las redes sociales. Unos con conocimiento, otros a través de una agencia, otros solos, ahí haciendo camino al andar. Ayer tuve la fortuna de ser invitado por ciertas asociaciones de abogados, sociedad civil, de mujeres, Sonora, precisamente a dar una capacitación rumbo a la elección judicial. Y llamó la atención la convocatoria en un hotel muy conocido aquí. Más de 200 personas con inquietudes orgánicas, sí, voluntarias, para saber qué instituciones vamos a elegir en materia federal y en materia local. Entonces hicimos unos ejercicios muy interesantes ahí, principalmente que la gente se conociera, se familiarizara con las 6 boletas federales y con las 4 boletas federales, explicar el tema de los circuitos a nivel federal, a nivel local, el tema del voto válido, del voto nulo. Entonces se hicieron unas a través de un simulador que tiene el INE y el Instituto Estatal Electoral, se simuló un voto, llevé boletas para que la gente hiciera ejercicios, y la gente, noté entusiasmada, Juan Carlos, sí, la verdad, de conocer, porque la verdad, el desconocimiento, el fantasma que aparece cada 3 años o cada 6 años, de la baja participación ciudadana, de este fantasma del abstencionismo, creo que últimamente, cerrando la brecha esta para el 1 de junio, veo intención de la gente, por lo menos, no sé si va a ir a votar, eso lo vamos a ver el 1 de junio, pero sí de conocer las boletas y por quién vamos a votar. Sí, ¿y quién ganó para la Corte en este ejercicio? ¿Contaste las boletas? No sé, votaron por número, no se contaron por personas, porque ya sabes que andan duros los de, en vez de invitar a votar los del INE, andan diciendo no puede ser esto, no puede ser lo otro, no puede ser lo otro. Ahí andan los pobres candidatos, sí, y muchos con desconocimiento sobre 20% todo. es lo que espera el INE, ¿no? De participación en el próximo 1 de junio, Pedro Contreras. Me parece que sería una cifra muy positiva. 20%. Ojalá. ¿Y por qué es positivo? Para contextualizar aquí con la comparación con las elecciones ordinarias federales es muy importante. En una elección federal se eligen a 3 personas y son 100 millones de boletas, se imprimen 300 millones de boletas y solo usamos 60 millones porque votaron el 60% del padrón. Eso significa que fueron 180 millones de votos los que se tuvieron que contar. ¿Quién los contó? Pues en las elecciones ordinarias los mismos funcionarios de casillas, y llegan a ser alrededor de 1,5 millones de personas contando votos. Un ejército. El mismo día de la elección, con los competidores ahí en la mesa, es decir, con los diferentes representantes de cada uno de los candidatos ahí. Y partidos. Los ciudadanos contando. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no son 300 millones de boletas las que se imprimieron. Fueron 600 millones de boletas, porque ahora son 6 boletas solo federales. Pero ya no se eligen 3 cargos a nivel federal, ¿no? Entonces, solo en Hermosillo, a nivel federal, se van a elegir 33 cargos en las boletas. Eso significa que si votan 10 millones, que sería para mí algo más cercano, real, estamos hablando del doble de votos, pero si votan 20%, serían ya más de 600 millones de votos. ¿Quién los va a contar? Sí. ¿Cómo los van a contar? ¿Cuál es la complejidad de la boleta para los propios autoridades del INE?
Ese es un reto importantísimo y sumamente complejo que quizás ninguna democracia en el mundo haya enfrentado en sus diferentes estadios de evolución democrática. Entonces, si tú me preguntas cómo ves el escenario, lo veo sumamente complejo. El ciudadano tiene que analizar 266 perfiles en Hermosillo, 178 para el federal y 88 para el local, para elegir de entre estos 65 puestos. Si tú ejercieras un voto informado, que eso es lo realmente democrático, es decir, democracia no es ir y tachar una boleta. No es eso. Democracia es saber a quién estás eligiendo, saber por qué lo estás eligiendo, saber cuál es el perfil que debe tener esa persona. Esa es realmente una democracia. Y es lo que todos aspiramos. Y si le dieras 5 minutos, incluso tú como comunicador, a cada uno de esos 266 candidatos, tendrías que tener 22 horas dedicadas a ese estudio. Yo hasta el momento no he conocido una persona que me diga que haya analizado los 266 candidatos. Gente a favor o en contra de la reforma. Es decir, el escenario es sumamente complejo. Pero súmale esto. Una contienda electoral, y aquí está con experiencia electoral, es que las reglas deben de estar claras desde el inicio de la contienda electoral. Las reglas deben de ser claras, las reglas del juego. Tienen que tener total certeza los participantes qué pueden hacer y qué puede hacer la autoridad. En esta contienda electoral eso no aconteció. Porque cuando inició el proceso electoral, allá el 1 de enero de 2025, en el caso de Sonora, todavía no estaban las leyes secundarias y se aplicaba directamente los transitorios de la Constitución. E incluso en un principio le dijeron a los medios, el INE, las reglas para entrevistar es esta, pero después el Tribunal Electoral dijo, no son estas. Y después el INE dijo, oye, las autoridades no pueden intervenir. Después el Tribunal Electoral dijo, no, sí pueden intervenir. Entonces, esto está afectando seriamente los principios de certeza y equidad. O sea, dificultan mucho el cumplimiento y representan un mayor reto para la sociedad. Sí. ¿Por qué? Pues porque tiene que estudiar ya no 3 boletas de 3 elecciones en la federal, sino estamos hablando de 6 boletas con 33 elecciones, pues, con diferentes puestos. Y yo estuve en una simulación de una casilla con los funcionarios, porque me invitaron a una persona que, oye, vamos a hacer la simulación de la casilla. Y me llamó mucho la atención que los del Instituto Nacional Electoral ni siquiera le decían los puestos a las personas, porque el solo hecho de nombrarles todos los puestos en contienda a los funcionarios de casilla ya les saturaba un poco su razonamiento. Y mejor le decían, mira, no te mortifiques, son por colores. Entonces hemos llegado en este momento, y creo que eso ha sido, donde ya estamos hablando de números y de colores. Incluso ya no estamos hablando de puestos y de personas. ¿Por qué? Porque es sumamente complejo y hay que hacer una manera didáctica. Y ese es un reto que han asumido los propios competidores, de tratar de lanzar un mensaje. Sí. Pero lo ven muy difícil, lo ven sumamente complejo. O sea, que las personas tendrán que, y muchas personas irán a las urnas el 1 de junio y va a ser de Tin Marín. Por la complejidad que te arrojan tantas boletas, sí, y tantos candidatos, pues lógicamente se va a dar el tema de mucho voto nulo, o como son, por ejemplo, en la boleta de ministros de la Suprema Corte de Justicia, que van a elegir a los 9, 5 mujeres y 4 hombres, pues seguramente la gente, por la complejidad, a lo mejor vota por uno, por un género femenino y por uno masculino, además dejan en blanco. O sea, sí falta lógicamente un poquito más, coincido con Pedro, en el tema de ser un poquito la autoridad y los candidatos un poquito en este cierre, en esta brecha, ya que es última que nos queda, ser un poco más didácticos, ¿no? Porque yo hace poco escribí una columna que precisamente comenta un poquito lo que dice Pedro, que se van a votar lógicamente por colores y por números, más que la persona. Y lo digo con mucho respeto a mucho de la mayoría de los candidatos, casi el 90%, no tienen una trayectoria política, o sea, no son populares, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque son trabajos, la mayoría de ellos, los que vienen del Poder Judicial sobre todo, pues son perfiles de escritorio, pues, ¿no? Son perfiles que se han hecho arrastrando el lápiz, pues, ¿no? Y entonces no tienen una trayectoria política. La gente, Juan Pueblo, pues no los conoce, pues.
Entonces es difícil. Entonces a mucha gente, Juan Carlos, Pedro, nos está agarrando con los dedos detrás de la puerta. A las autoridades, y Pedro dio unos ejemplos ahorita de los acuerdos de los vaivenes en el Tribunal Electoral y que le recorrigen el plan al INE. Eso también pasa a nivel local. El tema de los famosos estrategas políticos de comunicación política, los gente que se hacen operadores, les está fallando el chip porque no se cambian el chip. Sacan a los pobres candidatos o candidatas con estrategias como si estuviéramos en una elección ordinaria y tradicional, lo cual es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Tenemos que hacer algo extraordinario, algo especial. Es una elección inédita, sí. Entonces falta mucha pedagogía en la comunicación, tanto de la autoridad como de los candidatos. Los candidatos, hay candidatos que están demasiado verdes, sacan unos spots como si los conociera todo el mundo, pues no, y se olvidan del número y de la boleta, sí, cuando es lo básico. Entonces eso yo veo, se asoma el fantasma lógicamente del abstencionismo. Ojalá, imagínate, un 20% podría legitimar esta elección. Esperemos que así sea, por el bien de México, la verdad. Ojalá que también que sean buenos candidatos los que se elijan, pero sí hay, por ejemplo, en materia estatal, la boleta de jueces y juezas locales es muy complicada. Cuando votas por lo penal, juez civil, juez mercantil, juez familiar, es complicada porque aparte de que en la boleta vienen muchas materias, pues también vienen muchos candidatas y candidatos, ¿no? Es complejo hacer una votación así. El voto, el tema de los tribunales colegiados, por ejemplo, y tribunales de apelación, pues vienen por colores distintos dentro de la misma boleta, que complica porque es civil y el trabajo, es penal administrativo, es el de apelación que viene como mixto. Entonces es complicado. Y en Sonora, porque tenemos pocas especialidades, por ejemplo, con jueces de distrito. Aquí Pedro, que está ahí, lo puede decir mejor que yo. Pero si te vas a la Ciudad de México, imagínate la boleta de la Ciudad de México, del Estado de México, que tienen jueces hasta en telecomunicaciones, Juan Carlos. Sí. Es un arcoíris esa boleta, lógicamente. Entonces, yo siento que para cerrar esta brecha, para poder alcanzar un 15, 20%, se tiene que cerrar muy fuerte por parte de las autoridades electorales. Los partidos creo que tienen que recomponer el camino, los candidatos, en este caso, para efectos de ser muy didácticos. ¿Quieres leer? Apréndete las vocales, pues. Así es esta elección, pues. ¿Quieres caminar? ¿Quieres correr? Pues aprende a gatear. Y quieren salir corriendo ahorita los candidatos a una elección que la gente, que Juan Carlos, no los conoce. Sí, estamos con Francisco Javier Zavala Segura, con Pedro Contreras Orduño. Pedro, ¿qué tanto riesgo hay de que en este contexto donde muchas personas irán a votar de Tin Marín, porque no conocen los perfiles, justamente porque pues son muchos los nombres, lleguen personas no idóneas a ocupar los cargos? Es un tema bien interesante y yo te voy a decir que yo que he observado un poco el fenómeno electoral y el fenómeno de la impartición de justicia, quizás este es el evento jurídico electoral más complejo en la historia vamos a decir, de la humanidad en los últimos años, y que va a dar para estudios de periodismo de investigación jurídica, investigación política, bastante, ¿no? O sea, generaron unas condiciones en la contienda, y yo sí voy a decir, por las prisas. Sí. Por las prisas. O sea, la razón por la que estamos aquí ahorita, en esta complejidad y en esta confusión, que la hay que decirlo. Nadie lo puede negar, nadie puede decir, no hay confusión y todo es sencillo. Nadie lo puede decir. Es más, yo no he escuchado a alguien que lo haya dicho, ¿no? Y lo que se corre el riesgo, y porque está en todas las columnas en México, incluso yo que tengo muchos amigos que militan en Morena en Ciudad de México, porque estuve bastante tiempo allá, pues todos están haciendo listas, ¿no? Y todos tratan de circular listas. Y si tú eres abogado, tus amigos dicen, oye, ¿por quién voto? O sea, todo el mundo, el que tiene a lo mejor el que tiene un más sentido de responsabilidad, busca llegarse de la recomendación de alguien, pues. Entonces, yo sí creo que sí
hay una posibilidad real, y lo han dicho en algunos especialistas, de la movilización del voto que siempre existió en México. Pues, o sea, no hay que olvidar pues esos pasados, el pasado que tenemos y cómo se ha comportado en algún momento, por así decirlo, los diferentes grupos políticos que interactúan, pues, y que si tú hablas con una persona que ha militado en un partido y ha operado en una elección, pues tienen sus estrategias de movilización, o sea, las hemos visto incluso, están documentadas. Entonces, sí me parece que el riesgo mayor es eso. Me parece, y yo lo veo y coincido, que muchos de los perfiles que están ahí es gente preparada. Eso sí hay que señalarlo. O sea, quizás no podemos decir que son los mejores, porque no sabemos cómo los eligieron realmente. Los comités de evaluación fueron como una caja negra, donde nada más entraron unas personas y salieron otras. Pero difícilmente la sociedad o alguna persona a mí me ha explicado cuál fue el proceso. Y no están publicados por qué una persona sí quedó y por qué otra persona no quedó, pues. Entonces, ahí hay muchas áreas de oportunidad. Ahora, yo sí creo que las personas tienen que ir a votar, ver las boletas y después de ir a votar decir, esto sí va a funcionar o esto no va a funcionar, pero no lo podemos saber hasta que vayamos y tomemos nuestras providencias. Yo por eso me dicen unos, yo no voy a votar. No, espérate, tu obligación es intentarlo al menos, ¿no? Oye, pero es que va a haber mucha fila y es verano. Bueno, inténtalo. Si ya tú llegas y hay mucha fila, porque se estima que las personas pueden durar en votar 10 minutos, 15 minutos. Sí. Hay diferentes estimaciones. Claro, más o menos, sí. Entonces, no lo vamos a saber hasta que suceda, pues. Por eso cuando a mí me preguntaban al inicio de la reforma, oye, Pedro, ¿qué va a pasar con la reforma? Pues necesitamos implementarla. Ya cuando la implementemos vamos a ver fortalezas y debilidades. Cada quien tiene que observar con una mirada crítica, analítica, lo que está pasando, porque es demasiada información. Y de entrada, y hay que entrar ahora a estudiar la teoría de la comunicación y todo, cuando hay demasiada información, se genera una confusión que no es positiva para nadie. Sí. O sea, no hay un escenario propicio con claridad, ¿no?, para todos, que nos permita avanzar hacia lo que queremos, que es un Estado democrático. Yo aquí te compartiría la imagen de la jaula, pues. Esta elección va a hacer que la jaula o el ciudadano tenga más derechos o que tenga menos derechos. ¿Va a ser el país más democrático o menos democrático? Híjoles, la democracia para mí es participación y voto informado. No es otra cosa en términos electorales. Si la participación es baja y si la gente no está votando de forma informada, consciente y racional, eso solo va a demostrar que no fue el camino correcto. Pero hay que esperar a qué se va a dar el 1 de junio. Hay que hablar con los candidatos después, hay que ver cómo están las boletas, cuántos se anulan, cuántos no se anulan y poder sacar una conclusión. Pero es sumamente interesante lo que está pasando desde mi punto de vista. Sí. Incluso ya han salido libros, en este pequeño margen de tiempo, han salido estudios empíricos, probabilísticos, de inteligencia artificial, analizando todo el movimiento y está a prueba la democracia mexicana, sí, sin duda. Por lo que infiero, ambos van a ir a votar. Sí, claro. Pedro claro, y Francisco Javier. Para cerrar esta conversación, ¿qué le dices, Francisco Javier Zavala Segura, a las personas que en este momento piensan no ir a votar? En el orden de ideas que comenta Pedro, creo que es importante este ejercicio cívico, ciudadano. Creo que hay una responsabilidad por parte, ahora sí que de los mexicanos a salir a votar, a vivir esa experiencia del voto, así sea que votes en las 10 boletas y dentro de las 10 boletas votes a lo mejor por 1, por 2 personas que a lo mejor llegaste o no a conocer. Como dice Pedro, un voto informado es un voto importante, un voto que vale 2 veces más que ir a votar, como le decían ahora, de chorrito, porque ni siquiera de chorrito se puede votar ahora, porque votan, aparte la boleta es de diferente color, pues votan por un número. Entonces lo que está muy de moda ahorita en algunos, en la comentocracia, es, y sacando una bola de columnas, mucha gente es usar la frase el voto a ciegas, ¿no? Por lo que estamos comentando, esperemos que no. Pero yo insistiría, Juan Carlos, un llamado al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Estatal Electoral y a los propios candidatos, que sean más didácticos en sus campañas, que a buen pueblo, a la gente,
le enseñen cómo votar, pues. Se llenan de videos como si tuvieran una trayectoria, como todo el mundo los conociera, y se olvidan de la boleta y se olvidan del número que son. Entonces, eso es muy importante. ¿Para qué? Para incentivar la participación ciudadana, Juan Carlos. A la gente hay que hablarle de forma muy coloquial. Sí. Y sí es cierto que se les dificulta. Incluso he visto que tienes algunos candidatos aquí que se les complica y son cuadrados hasta en la forma de hablar. ¿Por qué? Porque es su formación, a lo mejor. Pero creo que tienen que cambiar ese chip para que la gente entienda cómo van a votar. De manera muy básica cómo van a votar, porque recuerden, y les repito, van a ser 10 boletas, por lo menos aquí en Hermosillo, 6 boletas en lo federal, más otras 4 boletas en lo local. Y es una elección extraordinaria porque no está siendo concurrente con la elección ordinaria, y eso lo hace más especial. ¿Por qué? Porque hay votaciones que se van a hacer por autoridades de forma completa y otras de forma parcial. Es decir, en ministros vas a elegir a los 9 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, pero vas a ir a votar por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y únicamente vas a votar por 2. Sí. Y luego vas a ir a votar por jueces y vas a votar por más de 20. Y luego vas a ir a votar por jueces locales por más de 50. Entonces, está complicado. Está complicado por este ejercicio inédito. Yo invitaría, con esto concluyo, Juan Carlos, que vaya a votar la gente, que viva este ejercicio inédito, porque a final de cuentas es el primero, pues yo creo que de muchos, porque fue una reforma a nivel constitucional que difícilmente, por lo menos en sexenios, se va a modificar prontamente. Sí, ya me queda bien poquito tiempo, Pedro Contreras Orduño. Brevemente, a las personas que han decidido no votar o que tienen la decisión en este momento de no votar, ¿qué les dices? Yo les diría que por lo menos tomen una boleta, elijan una de las 10, hagan el ejercicio, se informen, elijan y al menos por una voten, y las otras le pongan ahí, no alcance el tiempo, para que le demuestren a las autoridades cuál es la realidad de la ciudadanía. Si se va a dar el tiempo para estudiar 10 boletas y 266 candidatos en un futuro, o simplemente le mande un mensaje a la clase gobernante, decir, este no es el camino correcto. No obstante esté en la Constitución, o sea, todo cambia, pues, y para mejorar hay que aceptar que puede cambiar. Sí. Muchas gracias, Pedro Contreras Orduño, administrador del Centro de Justicia Penal Federal, y Francisco Javier Zavala Segura, abogado, expresidente del Consejo Estatal Electoral. Muchas gracias. Que les vaya muy bien.